Ernesto Bogotá es mi bisabuelo paterno. Él nació el 4 de junio de 1927. Actualmente tiene 95 años y vive en el municipio de Soacha. Y esta es su historia. Él era un hombre que hacía parte de la clase media del país. Logró terminar su educación tanto en la primaria como en el bachillerato y después de ello trabajó muy joven en las tierras que le heredó su padre y luego se dedicó a trabajar en una empresa de transportes. En esta dimensión de su vida, enfocándolo en la política, él era un joven muy activo en este sentido y se identificaba con el Partido Liberal, y gracias a ello y todos los contactos que hizo y las relaciones que tuvo, pudo conocer en persona a Jorge Eliezer Gaitán, porque pues mi abuelo era un representante que estaba muy preocupado por todo lo que pasaba en Soacha, y en sus conversaciones con Gaitán, y si él subía al poder, lograría resolver las problemáticas allí presentes. Era joven, impulsivo en esa época, era de ascendencia muy liberal. De hecho, él en sus inicios hacía política y conocía personalmente a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, cuando enteró de su muerte, se fue con todos los amigos de Bogotá, y eso él tiene muchas historias. Que se tomaron un puente y cogieron una bandera de una carnicería como si fuera liberal, y marcharon y acompañaron digamos, toda la manifestación que hubo ese día. Y al final del día se topó de frente con un soldado, quien le apuntó a la cabeza, le disparó. Él se alcanzó a mover y por eso él tiene un balazo en una parte el balazo le quitó una parte de la oreja y le quedaron incrustadas unas esquirlas. Duró mucho tiempo en el hospital, digamos, y él cayó al suelo y el soldado lo dio por muerto. Entonces se dio, y digamos, incluso él cuenta que pues cuando se acordaba, yo no sé si ahora ya se acuerde de eso por el Alzheimer, pero él contaba que durante la madrugada, el herido, cogieron su cuerpo como barricada, el tiroteo, y que en la mañana fue testigo de cómo unos soldados mataron a sangre fría a una viejita que salió a buscar dentro de los cadáveres a uno de algún familiar. Bueno, y sin poderse mover ni nada. Solo cuando estaban recogiendo los cadáveres, organismos de salud se quejó pues para decir que estaba vivo. Son las cositas que se de ese día, que obviamente le marcó la vida a tu abuelo y lo hizo un liberal, pues más liberal de lo que era, porque pues en esa época vivió toda la violencia bipartidista. Teniendo en cuenta la experiencia de mi abuelo, relacionando su historia personal con el contexto de la época, se puede evidenciar lo lamentable que fue la situación, casi al punto de que mi abuelo perdiera la vida por culpa de el abuso de la fuerza pública, la violencia bipartidista en el país, los asesinatos a diferentes líderes políticos. Entonces era un país que claramente no dejaba que existieran opiniones alternas a la de dos partidos que estuvieron en lucha constantemente. Siendo esto así, de ahí pues radica la importancia de dar la voz que merece y los espacios necesarios para que esas movilizaciones sociales y esas luchas de las personas por
hacer un espacio y que sus ideas y necesidades sean escuchadas en el gobierno, puesto que, como se ha visto, muchas veces se han silenciado estos movimientos con el fin, pues, de mantener las élites. Y viviendo ahora en un país pluriétnico y multicultural, la idea es que en esta democracia en la que se supone que vivimos realmente se vea la participación tanto activa como pasiva de los ciudadanos.